Si el dinero es como la energía, que ni se crea ni se destruye, se transforma, cambia de manos, ¿dónde está el dinero que antes estaba en nuestras carteras? Ajá. Muy bien, la gente que me pregunta eso yo le digo muy sencillo, coja su coche, váyase a las afueras de su ciudad, en este caso estamos en Madrid, nos podemos ir a San Chinarro, a Las Tablas o incluso nos vamos a Seseña y ahí vas a ver el gran cementerio de tu dinero, porque están en un montón de viviendas cerradas, vacías, compradas. En 1772 Daniel Defoe vivió con 5 años la peste en Londres. Años después escribió un informe periodístico, Diario del año de la peste, que se convirtió en un referente para la época y muchos años después. Y digo muchos años después porque en 2008 a Carlos Salas se le ocurrió la idea de este libro, de explicar la crisis a sus víctimas y hacerlo con una base, un paralelismo entre aquel informe de Daniel Defoe y lo que ocurrió en el mercado inmobiliario, sobre todo en Estados Unidos y en España, que fue quizá uno de los grandes detonantes de esta situación. Pero bueno, para estas y otras dudas tenemos hoy aquí en Periodista Digital el placer de poder charlar un ratillo con Carlos. Bienvenido a Periodista Digital. Gracias. Oye, una cosa, lo primero que llama la atención cuando uno se acerca a este libro es este paralelismo, ¿no? Entre el diario del año de la peste de Daniel Defoe y lo que ocurrió en 2008. ¿Cómo es esta similitud? La similitud está en que las dos han sido pestes. Uno fue la peste bubónica, que asoló Londres en 1665, y luego está la peste financiera que asoló el mundo entero, Estados Unidos, media Europa y España incluido. ¿Cómo se me ocurrió? Pues yo había empezado a reunir información para escribir el libro desde octubre del año pasado y a mí, desde que escribo economía, yo sé que la economía es una cosa compleja, difícil de entender, y yo decía, necesito un paralelismo, una metáfora, un símil, una comparación. Por ejemplo, el libro de Daniel Defoe, que es el autor también de Robinson Crusoe, comienza diciendo cómo ya había víctimas financieras, víctimas de la peste bubónica en el Londres en 1664, pero nadie intervino, es decir, las autoridades no hicieron caso y los médicos certificaron que era por peste bubónica. Pero no se puso ninguna medida. Entonces yo dije, bueno, es lo mismo que pasó en España en el 2008 o 2007, mejor dicho. Los récords de la bolsa, de la inversión, récord de crecimiento económico, de empleo, en el 2007 eran apabullantes y en el 2008 teníamos elecciones, con lo cual al gobierno no le interesaba de ninguna manera demostrar o avisar que había una peste que estaba empezando a extenderse. Entonces el gobierno lo tapó. Hay quien afirma que pese a los gobiernos y pese a todo, saldremos de la crisis cuando 4 señores quieran que salgamos de la crisis. Es un poco teoría conspiranoica si quieres, pero al margen de todo esto, cuando salgamos, ¿cuál crees que es ese error o ese tropiezo que no nos podemos volver a permitir cometer como sociedad? Hay una parte del libro en la que yo empiezo diciendo el 21 jueves próximo a las 4:30 de la tarde se acabará la crisis, que es el titular que a todos nos gustaría leer, ¿no? Pero eso es imposible de saber porque mucha gente, cuando sabían que yo estaba escribiendo el libro, me preguntaban, bueno, ¿y cuándo salimos? ¿Y cómo salimos? Yo digo, mira, no sé cuándo salimos. Y el primer análisis que tienes que hacer es, bueno, no cometas los grandes errores que has cometido, es decir, no te endeudes por encima de tus posibilidades. Ya sabes que tú nunca puedes pedir un crédito hipotecario o endeudarte por más del 40% de tus ingresos patrimoniales, es decir, eso es de cajón, siempre ha sido así. Y la gente se está endeudando por 50, 60, 70, es decir, estaba hasta aquí. Y cuando subieron los tipos de interés variables, que por algo se llaman variables, porque varían y la gente creía que no, pues no, es que el año pasado se pusieron al 5,393 el Euribor, más lo que te añadan, entonces te viene un susto y dices, oh, Dios mío, ¿por qué pasa eso? Bueno, otra segunda lección, los créditos a interés fijo probablemente les saldrán un poquito más caros, pero usted puede planificar su deuda hasta el final. Durante 20 años el banco, y usted va a saber lo que usted va a pagar. Con un crédito de interés variable no lo va a saber. Tercera lección, las sociedades de tasación hay que controlarlas, porque estas sociedades de tasación son las que tasan los pisos en connivencia con los bancos y lo que hicieron fue subir los precios de los pisos. Las sociedades de tasación tienen cierta parte de responsabilidad en... Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Las sociedades de tasación... Habría que controlarlas desde el mucho Estado... Más, teóricamente es el Banco de España el que tiene que controlar las sociedades de tasación. Hay unas normas aprobadas por las cuales el Banco de España tiene que decir cuántos años mínimos tiene que tener un tasador, cómo tiene que hacerlo. Y es interesante porque una de las normas del Banco de España dice
cuando usted tenga varias valoraciones, usted debe aplicar el principio de la prudencia, que es vaya por la más baja. Entonces los tasadores se olvidaron de eso y al final los bancos, como necesitaban colocar dinero, y muchas sociedades de tasación son de los bancos o de las cajas, pues les empujaban y los tasadores subían. Imagínate que aquí hay 3 pisos. Uno vale 100, otro 200 y otro 300. Lo normal es, según el Banco de España, usted tiene que coger, el precio más barato, el 100. Pues el tasador se iba al más alto. Entonces todo eso iba hinchando los precios. Pero eso lo hicieron sin ningún tipo de base científico, es decir, porque me da la gana. Claro, ellos siempre te dirán, bueno, nosotros hemos hecho un estudio de mercado, y claro, pero la gente en el mercado, ¿qué hace? Doña Manolita lo que quiere es que su piso... Pero es muy subjetivo esa valoración del mercado, ¿no? Claro, ellos teóricamente tienen unos sistemas matemáticos, pero no. En el momento que tu dueño es el banco y el banco quiere prestar más dinero, tú lo haces. El banquero realmente debe ser el banquero de antes, que era una persona que se sentaba contigo a analizar tu riesgo, tus ingresos, tus gastos, tu modo de vida, decir, bueno, tú puedes... Hasta aquí tú me vas a poder pagar y no habrá problema. Eso no existe y hay que volver a ese banquero que es tu consejero, que es la persona que contigo ve las cuentas de tu casa y te ayuda a salir de ello. Claro. Aquí, por ejemplo, muchos líderes de la derecha, incluso líderes históricos, dicen que con ellos, si ellos volvieran al gobierno, la situación se solucionaría enseguida. ¿Crees que es una cuestión de cambio de gobierno? Porque fíjate ahora, Rodrigo Rato, que apelan como él, ese gobierno del 96, decía que era manejable esta crisis hace 2 años. Bueno, lo que hay ahora es una crisis muy seria, pero también lo que había en el año 96 era una crisis muy seria, porque el Partido Popular heredó un país con una deuda muy grande, un déficit impresionante, y que teníamos que entrar en el euro. Cuando Rodrigo Rato se va con su equipo, creo que a Bruselas, y dice al resto de los países que van a integrar el euro, dentro de 2 años estaremos preparados para entrar en el euro, las carcajadas se oyeron en Tokio. ¿Por qué? Porque decían, vosotros, con este déficit que tenéis y esta deuda, no vais a poder. En 2 años, ellos congelaron los salarios de 2 millones de funcionarios, controlaron el gasto público, bajaron la inflación al 1,5%, liberalizaron muchas cosas, tarifas de teléfonos, eléctricas, notarios. ¿No te acuerdas que era una revolución? Porque a todos los colegios les hicieron bajar las tarifas. Eso de estar publicando tarifas, y no, eso es mercado libre. Con lo cual, en 2 años hicieron una labor prodigiosa desde mi punto de vista. Ahora bien, aquí ahora lo que hace falta es... está claro que otras medidas. Es muy fácil decirlo, qué bonito, otras medidas. Bueno, la prueba del algodón es que ya tenemos 4 millones de parados. Es que creamos 1 millón al año. Es decir, que ya no nosotros, sino Bruselas está diciendo, señores españoles, en el 2010 ustedes van a tener 5 millones de parados y el 20% de la población activa, con todo lo que significa eso de angustia para las familias. Con lo cual el plan de choque, el plan E, no ha funcionado y hay que hacer algo. Entonces, que lo puedan hacer ahora los populares, técnicamente yo creo que lo tiene que hacer alguien que tome medidas y que sea un plan de ataque feroz. Es que muchas empresas están ahora ante la decisión de ¿qué hago? ¿Hecho o no hecho? Y yo creo que lo que tiene que hacer la empresa es decir, bueno, salvamos puestos de trabajo, vamos a bajarnos todos un poco los salarios, empezando por los directivos, que se lo vayan bajando más, y los que ganan menos que se lo congelen. Es decir, no le puedes decir a un becario o a una persona que está ganando 600 euros que se baje el salario, eso es imposible. Pero los altos directivos tienen que hacerlo. Yo cuando estaba dirigiendo una revista me acuerdo que tuvimos unos meses bastante malos y las cuentas no cuadraban, y yo fui al consejero delegado y le dije, mira, te propongo que nos bajemos las personas que más ganamos, director adjunto, redactor jefe y director de arte, un 12% de los salarios. Incluso cuando estaba en el diario Metro, que desgraciadamente cerró, yo le propuse al comité de empresa que ellos propusieran en las negociaciones para el ERE el que se bajaran los salarios los directivos. Digo, oye, que no, yo estoy dispuesto. Es que cerraron el periódico. Antes de todo eso, bueno, hubo un ERE y al final el periódico cerró en Pero esa pocos medida días. no se llevó a cabo porque con esas medidas se puede ahorrar mucho dinero. Claro. Es decir, yo creo que muchas empresas ha llegado la hora de los sacrificios. Entonces, para una empresa, pues eso es un coste. Y si no estás vendiendo, pues al final yo comprendo que la empresa diga, oiga, es que no estoy vendiendo. Bueno, pues nos bajamos un poco los salarios. Una de las excusas que dan los empresarios ahora para no llegar a un acuerdo con los sindicatos es que dicen, es que el despido es muy caro. Los sindicatos, después de años de lucha, dicen, sí, pero nosotros no vamos a dar marcha atrás en el progreso social. Con lo cual, ahora los empresarios dicen, mira, os proponemos un contrato de 2 años que tenga 8 días de indemnización por año trabajado. Y los sindicatos dicen, no,
Ya hace años aceptamos el de 33 días y ahora bajar a 8 no. Yo creo que 8 es demasiado poco. Y al final lo que deberían de hacer los empresarios, bueno, subidlo un poco, pero que la diferencia la abone el Estado. Es decir, tú imagínate, no sé, serán 8, 10, 12, 15 días. Y luego los otros días hasta 25, 30, no lo sé, que el Estado sea el garante. Tú me dirás, claro, o sea, que el Estado sea el que pague las indemnizaciones. Bien, eso es mejor, porque si los empresarios se animan a contratar, el Estado lo que está haciendo es dando dinero para crear puestos de trabajo y no para el paro. Porque el dinero en el paro es que va al sillón de casa, ¿eh? Y tú estás del sillón a la nevera, de la nevera al sillón comiendo yogur, y luego, qué fatal, estoy angustiado, y así te vas a pasar 2 años y no va a hacer nada. Es decir, el paro es una cosa que es uno de los grandes inventos de Europa, creado en el siglo XIX, pero desgraciadamente se acaba y tú te tienes que poner, es decir, te tienes que mover. Entonces, si le preguntaran al parado, ¿usted qué prefiere, estar en paro o trabajando? Hombre, trabajando, perfecto. ¿Qué tal si el Estado, sin renunciar a esas reformas sociales, dice, voy a incentivar estos contratos para que en lugar que dentro de un año me esté gastando millones y millones de euros en más paro, pues con esta medida a lo mejor estoy fomentando el empleo. Claro. Y es un dinero productivo y además lo vas a volver a recibir vía impuestos, porque el trabajador paga IRPF.